Hola, mi nombre es Fabricio MG Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama La Generación Z en Michoacán. Esta es la historia de tres sombreros. El primero apareció en la convocatoria a una marcha de una supuesta generación Z en la que se autodefine con una vaguedad. No somos de izquierda ni de derecha, somos la generación que se cansó de agachar la cabeza. El segundo sombrero es el del asesinado alcalde Carlos Manzo de Uruapan, Michoacán, que bautizó a su programa para recibir quejas ciudadanas como Nochecitas del Sombrero. Y el tercero es el que se puso Ricardo Salinas Pliego para repetir sus negativas a pagar impuestos. Los tres sombreros están ligados. Esta columna trata de pensar qué pudo suceder para que los tres terminaran en el remolino de una marcha, un homicidio y un evasor de impuestos. Empecemos por la organización política llamada Generación Z. Esta organización expidió una convocatoria contra Claudia Sheinbaum sin ninguna demanda clara, solo generalidades, diciendo: estamos hartos de la misma historia, del mismo abuso y de la misma corrupción, hartos de la misma mierda que lleva décadas repitiéndose con nombres distintos y los mismos resultados. Tal parece que quien redactó este manifiesto no ve una ruptura histórica ocurrida en 2018 y la consolidación de un nuevo régimen en 2024. No puede ver los resultados distintos por el cambio en la política económica que sacó de la pobreza a 13.5 millones de mexicanos en tan solo 6 años. No puede ver el cambio radical en las condiciones de vida de los jóvenes, quienes para el PRIAN eran ninis, que ni estudian ni trabajan, comparado con los programas de becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, la beca universal para estudiantes de educación media superior Benito Juárez y el programa Jóvenes Construyendo y Escribiendo el Futuro. Es decir, una inversión en los jóvenes de 67 mil millones de pesos para primaria, secundaria y educación superior. La construcción de 2009 universidades en los gobiernos de Andrés Manuel y Claudia tampoco parece importarle a quien redactó aquello de que es la misma mierda. Tampoco le parece importante la vinculación de los 3.2 millones de jóvenes con los empleos a través de Construyendo el Futuro, que tuvo un porcentaje de contratación, es decir, que pasaron de ser ayudantes a ser empleados, del 70%. No le parece relevante tampoco que sea un programa que llegó a 2.468 municipios, es decir, que solo no llegó a 10. Esto, que es un cambio muy serio en la forma en que el Estado mexicano invierte en sus jóvenes, no parece serlo para esta organización. El manifiesto de Generación Z, que presume de no tener ideología, es interesante precisamente por la ideología que le subyace. Si dices que todo es lo mismo y te declaras harto, estás obviando el cambio de régimen, el cambio de política económica y sobre todo los programas sociales no condicionados, como las becas para estudiar y conseguir empleo. ¿Qué jóvenes podrían escribir algo tan superficial? Alguien que no considera la realidad, sino solo la ideología. Alguien que no utiliza ni conoce sus derechos sociales no condicionados. Alguien que usa la idea de generación, es decir, un año de nacimiento, para encubrir que tiene una situación de privilegios contra una gran mayoría de los jóvenes en este país. Por supuesto que no deja de resultar curioso que esta organización política utilice un símbolo del anime como One Piece en la figura de la calavera con sombrero de paja, que es la de un grupo de piratas animados. Es como si quisiera emular a otros movimientos que han usado la misma imagen, como en Nepal, en semanas recientes. Pero las realidades de Nepal y de México no podrían ser más distantes, a pesar de que vean los mismos dibujos de manga. Hay que saber qué pasó en Nepal. Es un país que los Estados Unidos ve como una contención a China. Es un país que tenía una monarquía de 240 años de existencia que masacró durante 10 años a una guerrilla maoísta que se le oponía
y al Frente Unido Popular, su organización rural. La mayoría de los jóvenes de Nepal tuvo que emigrar a Arabia Saudita o a Qatar para conseguir empleo. Desde 1996, Estados Unidos, Europa y la India ayudaron a sostener la monarquía absoluta en Nepal hasta 2007. No obstante que en 2001 el propio príncipe heredero asesinó al resto de la familia real, se suicidó y posibilitó la llegada de su hermano al trono, el único que quedó vivo. 6 años después de esta crisis de la monarquía, Nepal se convirtió en una república, con un acuerdo de paz y la incorporación de la guerrilla al ejército bajo una nueva constitución. El 4 de septiembre de este año, el primer ministro de Nepal mandó cancelar varias redes sociales. Esto motivó las protestas de quienes se vieron como generación Z, no porque extrañaran mucho el Facebook o el Instagram, sino porque de los pocos jóvenes con empleo en Nepal, estos dependen de su trabajo en línea. Las protestas fueron orientadas hacia la violencia y se incendiaron las casas del primer ministro y el presidente, el parlamento y la sede del Partido Comunista. La esposa de un ex primer ministro fue asesinada. Los manifestantes abrieron entonces todas las cárceles y los presos se incorporaron a la violencia generalizada. La estación del teleférico fue incendiada. Después de todo esto, la violencia de la generación Z en Nepal empezó a pedir la restauración de la monarquía. Luego, insólitamente, se usó una red para gamers, Discord, para elegir una primera ministra interina hasta que se den las elecciones en marzo del año entrante. El ejército aceptó una designación por redes sociales como si fuera una elección legal. La estrambótica historia de Nepal no tiene nada que ver con la de México, pero sospecho que usar la idea de la generación Z contiene un deseo de emular la violencia generalizada y la designación digital de las autoridades. Ya se ven los mexicanos de Twitter decidiendo que nos presida Lili Telles o Simón Levy. Ya se ven los influencers accediendo a puestos que antes eran de elección popular. Ya se ve Ricardo Salinas Pliego decidiendo sus amparos por sondeos en Twitter. Bueno, en X. El hecho de que en Nepal esos jóvenes acabaran pidiendo el regreso de la monarquía, que fue brutal en sus 240 años de existencia, habla de una desinformación profunda de la nueva generación, sus rasgos manipulables por actores sociales del viejo régimen y una despolitización que aflige. Sobre este primer sombrero, el de la generación Z, hay que apuntar algo más. La idea de las generaciones, es decir, de gente definida por su fecha de nacimiento, es un elemento de despolitización bastante útil en crisis políticas porque trata de borrar que ese mismo grupo de edad contiene clases sociales. ¿Qué tiene que ver un joven que se queja en Facebook de su propio aburrimiento con uno en Veracruz que cobra su beca y de pronto tiene un reconocimiento familiar y social por trabajar y estudiar? En el caso de Nepal, lo de la generación quizás pegó porque efectivamente los jóvenes dependían para trabajar de las redes y estaban en contacto con los millones obligados a emigrar a Asia Central por una guerra de una década. Pero de todos modos, la despolitización que permitió la violencia extrema y los llamados a restaurar a un rey no los justifica nada. Ahora bien, la clasificación de las generaciones que se usan para definir a la generación Z es un invento de dos señores de Yale, Neil Howe y William Strauss. Su teoría, según esta, hay varios tipos de personas que se van sucediendo en la historia, impulsados por quién sabe qué motor. Es una teoría muy divertida, pero no es real. Según esto, habría generaciones individualistas, otras colectivistas, nomás por pura sucesión de modas, sin importar el modelo económico y la ideología dominante. Habría entonces nómadas y espirituales. Habría, en fin, generaciones de profetas, por ejemplo. Si la historia es un guión de Netflix, voy de acuerdo, pero acá hay actores políticos, sistemas de dominación, ideologías y prácticas políticas que no son espontáneas, como las generaciones de Howe y Strauss.
pero son de Yale como Cedillo. Así, ellos son los que le pusieron nombre a la generación X o Z. Es decir, muy libres los jóvenes de protestar, pero están asumiendo una etiqueta que les propinaron dos señores en Yale en un libro publicado en 1991. Quisiera ver si los mexicanos que se reivindican como actores políticos en términos de la generación Z están de acuerdo con sus creadores de Yale. Según estos señores, la generación Z es, cito, sobreprotegidos, conformistas, cautelosos y centrados en la salud mental. No sé si estén de acuerdo los jóvenes nacidos entre 1995 y 2012. De la mía, la X, nacidos entre 1965 y 1980, estos teóricos de la generación espontánea dicen que somos pragmáticos y escépticos. Nada más fuera de la realidad. No definida por una fecha de nacimiento como carta astral, ni tampoco por el consumo de las modas durante una época, sino por una serie de experiencias políticas, mi generación es la del CEU, la del fraude del 88, el desafuero y las victorias de 2018 y 2024. Son experiencias prácticas y memorias que identifican políticamente a un grupo de personas. No nos definimos por la fecha del nacimiento, ni que la historia fuera un maldito horóscopo. Así llega volando el siguiente sombrero, el del asesinado alcalde de Uruapan. Tras su asesinato, un grupo de manifestantes ingresaron al Palacio de Morelia, capital del estado, y vandalizaron lo que pudieron, arrojando bombas molotov al interior y rompiendo vidrios. Cuando se le filmó a uno de los encapuchados para subir su testimonio en redes, dijo: "Esto no es solo por Carlos Manso, sino por los impuestos". Un día después se presentó la misma situación en Apatzingán. Por supuesto, estos actos de salvajismo se hacen para la cámara, y su destino son las redes sociales que los viralizan como demostraciones de la debilidad de las autoridades. Es entonces que se empieza a hablar del Estado fallido, y vienen los imperialistas de siempre, la ultraderecha de Estados Unidos y de España, a tratar de ayudar. De inmediato, el embajador Boina Verde de los Estados Unidos, Christopher Landau, posteó en X su injerencismo. Puso: "Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas". La vocera de la ultraderecha en España, Cayetana Álvarez de Toledo, siguió todavía privada de dolor porque su rey no fue invitado a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. "Exigen disculpas a España por los muertos de hace 500 años, cuando deberían ofrecerlas ella por los mexicanos que mueren hoy. Carlos Manso, joven y valiente alcalde de Uruapan, última víctima de la violencia que desangra México". Nunca vimos a la Embajada de Estados Unidos o a los voceros de Franco en España protestar por los asesinatos de los 29 presidentes municipales mexicanos durante el sexenio del Espurio, 4 de ellos de Michoacán. No los vimos ni escuchamos preocupados por cómo se sextuplicó la violencia de las ejecuciones en el gobierno del Espurio Calderón y el de Peña Nieto en el propio Michoacán, de 2.819 personas en 2007 a casi 17.000 en 2011. Tampoco los escuchamos decir nada cuando el 7 de septiembre de 2006 la familia michoacana tiró las cabezas de sus enemigos, los Zetas, en una pista de baile en Uruapan, llamada Luz y Sombra. Tampoco cuando alguien interesadamente metió a la población civil en la lucha contra el crimen organizado el 15 de septiembre de 2008, cuando echó granadas a la celebración de la independencia en Morelia. En el salvajismo en el Palacio de Morelia, como en la toma de carreteras de los supuestos campesinos del maíz, se han identificado a prianistas. Mauricio Hernández Almerón y Raúl Mesa Avance, integrantes del grupo social Revolución Social vinculado al PRI, el exmagistrado federal Froilán Muñoz y Alan Juárez, actual director de Preservación y Fomento al Arte Popular del Ayuntamiento de Morelia, afiliado al PAN. Algunos de ellos atacaron también las obras del teleférico, cuya construcción el propio alcalde asesinado, Carlos Manso, había condicionado por mayor presupuesto a su municipio. Pero también el teleférico fue uno de los blancos de ataque en Nepal.
Pero me quedo con la declaración de uno de los encapuchados. Esto no es solo por Carlos Manso, sino por los impuestos. Y así llegamos a Ricardo Salinas Pliego. Un día después del asesinato del alcalde de Uruapan, en el 75 aniversario de Electra, el evasor dijo: uno de mis colaboradores me entregó un sombrero como homenaje a la lucha del alcalde silenciado por Morena, así dijo, en Michoacán, Carlos Manso, y en representación de millones de mexicanos que trabajan en el campo. A muchos no les sorprenderá, pero hoy por la mañana nos informaron que en lugar de perseguir a los criminales que acabaron con la vida del alcalde, los gobiernícolas están persiguiendo a los ciudadanos que se manifestaron libremente un día después en las calles y redes sociales. ¿Qué tenía que ver el encapuchado del ataque en Morelia con Salinas Pliego? ¿Y por qué habló de impuestos y se fue luego a incendiar una puerta? Tal parece que una parte de la oposición piensa ya en actuar con violencia frente a un Estado que ha recuperado algo de lo perdido en 30 años de destrucción y saqueos neoliberales. En el nuevo régimen, la oposición de ultraderecha no encuentra solución política, que es autocriticarse, refundarse y acudir a las elecciones. Quieren otra cosa. Una invasión del ejército estadounidense, como también en estos días aseguró la cadena de televisión gringa NBC, una desestabilización por medio de la violencia extrema y que los jóvenes de una inexistente generación Z les sirvan como carne de cañón. Ojalá esté yo equivocado. Muchas gracias por escuchar.